Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, gracias por acompañarnos. Regresamos al estudio luego del paseo que nos dimos ayer por el sector de San Lorenzo, la Comuna 10, La Candelaria, en el centro de Medellín, cuando tuvimos la oportunidad de acompañar la inauguración, la entrega a la comunidad del nuevo Centro de Salud San Lorenzo. Una noticia maravillosa y qué bueno, doctora Fanny Isabel, buenos días. Esa participación que tuvimos ayer y lo agradecida de la comunidad que incluso nos llamó a decirnos estamos felices con nuestro centro de salud. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Felipe. Buenos días para todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Y efectivamente fue un programa muy especial, muy bonito, muy cargado pues de emociones, porque se logró cumplir ese sueño de ese centro de salud tan esperado por una comunidad que lo necesitaba. Pero además porque nuestros televidentes siempre los calificamos como los mejores, los más queridos y muy agradecidos. Ayer recibimos unas llamadas muy importantes de todos ustedes, dándole el valor que tienen todas estas instituciones, todo este esfuerzo tan grande que hace la Secretaría, la Alcaldía, para generar más salud, más bienestar para la comunidad. Abrimos hoy viernes para terminar la semana este consultorio para hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad del manguito rotador, así se conoce. Y cuando hablamos, por supuesto, tenemos que ubicarnos. Es uno de los problemas que se presenta en el hombro. Ahora, en el hombro, los dolores que se presentan en el hombro responden como a varias cosas. Puede ser por una sensibilidad crónica o por un evento coyuntural agudo, alguna lesión puntual, algún accidente, algún golpe, pero aquí hay un elemento que juega y es muy importante, y es que esto tiene que ver con las condiciones propias de la edad y con el desgaste al que se somete ese manguito rotador cuando pasan los años. Sí, señor, el famoso manguito rotador es entonces un conjunto de músculos y de tendones que están allí precisamente en el hombro, y es que el hombro es una de las articulaciones más móviles y más flexibles del cuerpo. Por lo tanto, entonces ese sacrificio que tiene que pagar es algo de inestabilidad en estas estructuras. Ellas son las que permiten generar movimientos del brazo como levantarlo, como rotarlo, por ejemplo, y por el desgaste, como tú bien lo mencionabas, que se da generalmente degenerativo por el paso de los años, por una falta de irrigación, pero también se puede dar por desgarros, por sobreuso de esta articulación, por movimientos exagerados o en algunas ocasiones antes de los 60 años, de la cuarta o quinta década de la vida, se presenta también por traumas severos. Ahora, decíamos y enfatizamos, y las estadísticas así lo demuestran, hay un problema de desgaste, un asunto relacionado con el pasar de los años. De hecho, la estadística demuestra que más del 50% de las personas luego de los 50 años tienen algún padecimiento o algo relacionado con la degeneración de ese manguito rotador, pero es un asunto, doctora Fanny Isabel, que también involucra, por ejemplo, a muchos deportistas, sí, tenistas, beisbolistas, los que hacen gimnasio y levantan pesas, también suelen afectarse el manguito rotador. Es el tema que traemos para trabajar hoy y, como decía al comienzo, abrimos el consultorio para eso. Abrir el consultorio significa que los mecanismos de participación están disponibles para ustedes a partir de este momento. ¿Qué pueden hacer? Llamarnos 441-2100, línea telefónica local, 018-041-4099 es la nacional, ambas aparecen en este momento en pantalla, y nuestras redes sociales, que ahí las tenemos, claro, pendientes de ellas siempre. Y que no pueden faltar porque generalmente son un método de comunicación muy fácil y cada vez lo están utilizando más. Twitter, @saludmedellín. Facebook, Salud Medellín, correo electrónico medellínsaludable @telemedellin.tv. Ayer lo decía, ese no descansa, lo pueden utilizar en cualquier momento del día y se responden al día siguiente o internamente las preguntas que ustedes tengan. Efectivamente, el manguito rotador cuando está afectado duele y duele bastante. Es una de las características y de los síntomas más significativos. Un dolor que puede despertar a la persona por la noche, un dolor que no permite que la persona duerma hacia ese lado del cuerpo y que generalmente se irradia o se transmite también a la cara lateral del brazo, llegando incluso hasta la parte del codo. Síntomas que deben alarmar porque esta enfermedad puede ir avanzando hasta el punto de la ruptura, que ya requiere entonces un manejo quirúrgico ya más complicado, pero que si se coge pues a una temprana
evolución se puede manejar con medicamentos, con infiltraciones, varias opciones afortunadamente. Si la pregunta es si afecta la calidad de vida y puede tornarse una condición discapacitante, la respuesta tendría que ser sí, y solo quienes lo han padecido, además de ese dolor intenso que realmente es serio y fuerte, saben que esa condición, porque es que solo somos conscientes de algunos padecimientos como ese cuando lo tenemos y las limitaciones que nos generan para peinarnos, para vestirnos, para una gran cantidad de actividades diarias, actividades cotidianas, pues como no lo sentimos, no tenemos ese inconveniente. Cuando nos empieza a pasar, nos damos cuenta de lo discapacitante que puede ser y por supuesto lo doloroso que es. Exacto, todos aquellos movimientos que impliquen más esfuerzo del que puede hacer esta articulación que es tan compleja como les mencioné al principio, son varios músculos, varios tendones, son 3 huesos los que están implicados, son los que le generan estabilidad al hombro. Entonces si hago ejercicios o movimientos repetitivos con el hombro por encima, con el brazo por encima de la altura del hombro, vaya a tener más probabilidades de tener este padecimiento. Entonces algo para prestarle atención cuando a veces un dolor empieza, se tiende a manejar con analgésicos, se tiende a automedicar y va pasando el tiempo y la enfermedad va empeorando. Un llamado de atención entonces a todas aquellas personas que tengan algún padecimiento, algunos síntomas parecidos a esto. Hoy tenemos un ortopedista, es especialista en hombro, entonces nos va a enseñar mucho de esta enfermedad, les vamos a aclarar muchas dudas y con toda seguridad esta conversación que se vuelve tan dinámica, tan amena, con la participación de ustedes va a ser mucho más efectiva. Él, el ortopedista, es el doctor Jairo Salinas, ortopedista, el tema es manguito rotador, hay que aprovecharlo para ese asunto, para todos los dolores de hombro, decía la doctora Fanny Isabel, es especialista, un experto en ese tema, pero ortopedista al fin y al cabo se puede aprovechar también para otros temas, lo mismo que ustedes pueden aprovechar todos los días en el consultorio de la doctora Fanny Isabel. Entonces, con toda la confianza del mundo que esperamos la tengan, que nos sientan como amigos cercanos de la casa, llamen, participen, consulten, conversemos. Veamos el informe del tema de hoy, el manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones que forman una cubierta alrededor del húmero y los adhieren al omóplato. Estos permiten mantener el brazo en la cavidad articular del hombro, lo cual le brinda estabilidad y facilidad de movimiento. Debido a que se encuentra entre 2 superficies óseas, es uno de los lugares más propensos a padecimientos. Entre las dificultades más comunes se encuentra la tendinitis, la cual implica una inflamación en los tendones del manguito rotador y que puede ser ocasionada por realizar actividades que requieren de movimiento repetitivo por encima de la cabeza, mantener la misma posición del brazo o por dormir sobre la misma extremidad todas las noches. La tendinitis se puede producir también por el desgaste que se genera normalmente con la edad. Otro de los problemas que puede surgir en el desgarramiento del manguito rotador ocurre cuando uno de los tendones o músculos que lo componen se lesiona total o parcialmente. Un desgarro puede ocurrir de manera repentina, después de una caída, y puede provocar debilidad en el hombro o también puede aparecer a causa del uso, del desgaste con el tiempo y de problemas como la tendinitis. Existen varias complicaciones que se producen en este lugar y que pueden ir aumentando de manera gradual, por lo cual le recomendamos que ante la primera señal acuda al especialista para conocer el tipo de tratamiento que requiere. Tendinitis, bursitis, ruptura de estos ligamentos, varios términos que de pronto nos pueden generar confusión, pero que hoy estamos acá para aclararlos y que finalmente van a afectar mucho la calidad de vida y van a afectar mucho la funcionalidad. Los tratamientos dependen mucho también de la edad del paciente, de su etapa, que si está en una etapa productiva y claro también existe la cirugía que afortunadamente ha avanzado y que a pesar de que muchas personas tienen mitos y temores, que es la cirugía más dolorosa, que es muy incapacitante, hoy en día se da la buena noticia de que los pacientes responden muy bien y pueden seguir una vida prácticamente normal. Las estadísticas demuestran que el grupo de edad más afectado está entre los 55 y los 60 años. Esos datos, que obviamente son reales, bueno, siempre los utilizamos porque puede suceder en cualquier momento de la vida. ¿Listos para participar? ¿Se animan? ¿Les interesa el tema? ¿Tienen preguntas? De una vez entonces, líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico. Si hay una estadística en este tema
doctora Fanny, que me preocupó, y es que el 40% de los pacientes, del dolor en esos pacientes, dura más de un año, se mantiene por más de un año. ¿Será que no consultan a tiempo? ¿Qué estará pasando? Es un asunto que incluso ahorita lo podemos revisar con el doctor Salinas, quien ya se encuentra con nosotros. Claro que sí, vamos a saludarlo de una ustedes vez. A participar, espero que les llame la atención al tema. Doctor Salinas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, doctor, Doctora bienvenido. Mari, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Jairo Muchas gracias por la invitación. Eduardo Salinas Suárez, decíamos, es ortopedista, especialista en hombro y manguito rotador, y sacó más de una hora, porque incluso yo lo vi sentado allá afuera desde hace Muy rato juicioso. en su agenda para atendernos. Muchas gracias, doctor Salinas. Con todo gusto, me encanta que me hayan invitado, les agradezco la invitación y estamos aquí para responder las preguntas del público y las de ustedes. Entonces es un asunto muy ligado al proceso de envejecimiento. Sí. Es normal que ocurra en un alto porcentaje. Yo valoraba por ahí una estadística del 50% de los mayores de 50 años tienen desgaste del manguito rotador. Sí, hay una prevalencia altísima en pacientes mayores de 50 años. El tendón es una estructura que es muy poco vascularizada y se degenera muy fácilmente. Con movimientos repetitivos a través del tiempo se va perdiendo esa vascularidad y se rompe. Primero, no es que se rompa inmediatamente, sino empieza a presentar unos síntomas de inflamación, que es la fase 1, se llama la tendinitis. Después viene una parte mucho más severa, que es la parte 2, que es una tendinosis, o sea, ya la inflamación no coge solamente la parte tendinosa, sino la parte de las fibras musculares. Y finalmente una fase 3, donde viene una ruptura completa, primero una ruptura parcial y después puede ser una ruptura completa del manguito, del tendón. Doctor, llegar a todo este proceso desde que empiezan los primeros síntomas podría durar aproximadamente, yo sé que en medicina no hay pues nada exacto, pero aproximadamente ¿cuánto podría demorar? Depende mucho de la actividad del paciente. Por ejemplo, las amas de casa que están barriendo, trapeando, planchando, actividades con el brazo muy repetitivas, puede ser muy rápido, pueden ser en 6 meses. Pero es estamos hablando de degenerativos en pacientes mayores de 50 años, son procesos que normalmente pueden durar un año. Doctor Salinas, cuando empieza esa fase 1 de tendinitis, ya empieza a doler, es decir, ya hay un síntoma que le permita a uno determinar, que sea como una alerta para consultar, para buscar ayuda. Claro. Empieza a haber un dolorcito, empieza a haber limitación para algunos movimientos, la gente no le presta mucha atención, las señoras cuando están planchando levantan la plancha, ya hay algo de dolor, algo de molestia, eso pueden ser los primeros síntomas. Y hay que cogerlos y ahí. En ese momento valdría la pena consultar, porque supone uno en esos primeros síntomas, fase 1, pues empiezan a tomar analgésicos para calmar el dolor. Es bueno consultar en esa fase. Inmediatamente, es que la gente me dice, tengo un dolor normal, para mí no hay dolores normales. Claro. Cuando hay un dolor, es el cuerpo el que está diciendo, algo está funcionando mal. Ojo, présteme atención. Y entonces un dolor leve quiere decir que algo está funcionando mal, y funciona mal el tendón y está empezándose a inflamar. Cuando hablamos de las personas jóvenes, sobre todo aquellos deportistas, generalmente, ¿cuáles son aquellos movimientos que más pueden generar estas lesiones? En pacientes jóvenes hay 2 grupos, ¿no? El paciente que es traumático, va en la moto, se cae, tuve un trauma contundente sobre el hombro y se puede romper inmediatamente el manguito rotador. Eso es agudo. Y en pacientes que son deportistas de alto rendimiento, lanzadores, beisbolistas, gente que hace movimientos de lanzamiento en el voleibol, por ejemplo, que hace este tipo de movimiento con una frenada brusca, en el tenis también, en los saques, ¿cierto? Ese tipo de movimientos puede producir lesiones del manguito rotador en pacientes jóvenes. León Darío está en el barrio Las Palmas. León, buenos días. Muy buenos días, Felipe, para la doctora Fanny Isabel y para el ilustre invitado, el doctor Salinas. Hombre, vea, yo tengo ya 69 añitos, hombre, me empiezo a sentir como cuando levanto los brazos, como un dolorcito, puede ser síntomas de que estoy ya como molestándome el manguito rotador. Doctor, ¿cómo puede también prevenirse esa situación? Es decir, ¿cuáles son los síntomas para uno decir que puede ser el mango rotador? Porque eso uno ya con los añitos, como lo dicen ustedes, hombre, ya puede estar empezando a pensar que se trata de esa situación. Muchas gracias, muy agradecido, y adelante con el programa, a la doctora Fanny Isabel y Felipe. Gracias, León Darío, por su llamada y su participación. Doctor Salinas. Muchas gracias por la pregunta, León. Mire, es bien importante esa pregunta porque mucha gente piensa que no es el dolor en el hombro. Le consultan, no, me duele acá.
esta parte en el brazo y piensan que no es el hombro. Uno dice, es el hombro. No, doctor, no es el hombro, me duele acá. Ese puede ser un dolor irradiado por compromiso del tendón del bíceps, que justamente pasa en la mitad de los tendones del manguito rotador. Uno puede saber que es el manguito rotador por los movimientos, la limitación en los movimientos. Hay si haciendo determinada actividad o subiendo el brazo por encima de 90 grados hay dolor, puede ser el manguito rotador y es necesario que se consulte. Finalmente, el diagnóstico no lo puede dar el solo paciente, sino tiene que ser bajo la asesoría de algún médico. Hay unas pruebas especiales que uno hace en el examen físico que determinan si es el manguito rotador. Aún así puede haber dudas y va uno a ayuda de algunas imágenes diagnósticas. Exacto. Generalmente ante esos síntomas, por ejemplo, los que narra don León, idealmente tendríamos que usar una ecografía o una radiografía, dependiendo de la evolución. Dependiendo de la evolución y dependiendo de la edad del paciente. Uno en pacientes jóvenes generalmente no llega uno a una resonancia nuclear magnética porque es como buscar ya la última alternativa. En pacientes jóvenes que uno está sospechando simplemente una tendinitis o una tendinosis, que es una tendinitis más avanzada, por decirlo de alguna forma, tendría uno que pensar en una ecografía. En pacientes mayores de 55 años, en mi consulta yo siempre ordeno una resonancia nuclear magnética si encuentro que todas las pruebas son positivas. En el examen uno se da cuenta y uno dice, está lesionado el manguito rotador. ¿Para qué pido yo una resonancia? Para ver el grado de inflamación o el tamaño de la ruptura, si ya hay una ruptura. La resonancia es muy importante porque me dice el tamaño de la ruptura, el compromiso de cuántos tendones de los 4 tendones del manguito rotador están comprometidos y qué pronóstico tiene. Porque en la resonancia puedo ver si ese manguito que está roto está atrofiado. Si está atrofiado y tiene una ruptura de más de 3 centímetros, por ejemplo, con una retracción ya del tendón, o sea, el tendón se encoge, el pronóstico no va a ser el mejor. Para ir a la fija, pues definitivamente, entonces no ponerse a voltear con otros exámenes que no son tan específicos, tan sensibles como este. Para entender un poquito esa anatomía, le gustaría que volviéramos a ver ese video del inicio para que los pacientes también, los televidentes, puedan entender lo complejo que es esta, articulación. Claro. Me parece bien, porque está compuesta, son varios músculos, tendones y 3 huesos. Sí. Está el húmero, ¿cierto? Que es el Esa húmero. Es la estructura del hombro. Es la estructura, lo que forma el hombro. La articulación, y es la articulación de las más móviles del cuerpo. Tú ves y hace absolutamente todos los movimientos. En todos los planos hay movilidad del hombro. Pero ahí están los televidentes. Ahí están. Observando esa estructura de la que estamos hablando del hombro. Ahí se ve el húmero, ahí se ve la escápula o el omóplato, la cabeza del húmero, el manguito rotador que se ve en la gráfica como azul y está ahí, por ejemplo, es el tendón más importante, que es el supraespinoso. Ahí faltan otros músculos ahí, pero el más importante y el que casi siempre se rompe es el supraespinoso, que es el que está señalado como es ese, el azul rotador, que estamos viendo. El azul que se está viendo. Ese es una articulación muy móvil y demasiado inestable. Si uno ve la escápula, ahí tiene, o la glena ahí donde dice cabeza del húmero, el húmero es una estructura redonda, está casi sobre plano. Entonces permite mucha movilidad y es muy inestable y eso produce las lesiones del manguito. Muy bien. Ustedes que nos están viendo pueden llamar a consultar al doctor Salinas, también a la doctora Fanny Isabel en el 441-2100 y en la línea nacional 018-041-4099. Pero también tenemos preguntas de los ciudadanos para el doctor Salinas. Veamos la primera. Mi nombre es Olga del Socorro Peláez Cárdenas. Estoy sufriendo del brazo derecho. Cuando trato de colgar alguna prenda y subo el brazo, o al levantar el brazo y colgar algún plato o algún instrumento de la cocina, se me cae el brazo y siento dolor también en el codo del brazo derecho y en el hombro. ¿Será que estoy sufriendo del manguito rotador? Muchas gracias a doña Olga, además muy gráfica, muy descriptiva, doctor. ¿Podríamos hacerle o acercarnos a algún diagnóstico? Sí, claro. Bien importante la parte de la anamnesis, o sea, el interrogatorio en la historia, cuando uno ve a un paciente. Si uno no le pregunta qué tiene, cómo le duele, en dónde le duele,
muy difícilmente puede llegar a un diagnóstico y ella es muy gráfica y muy seguramente tiene un problema del manguito rotador. Valdría la pena que ella consultara de forma inmediata porque es en las mujeres, en las señoras que cuelgan la ropa. De hecho, cuando uno opera el manguito rotador, lo primero que le dice a uno al paciente, evite colgar ropa. Son pesos. Imagínense una cobija llena de agua colgándola sobre una cuerda. Eso durísimo, lastima el manguito rotador y esas son actividades que después de la cirugía o después del tratamiento hay que evitar. Claro que sí. Démosle paso a Claudia Botero, ella se encuentra en Niquía. Bienvenida, Claudia. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Te escuchamos. Muy bien, gracias, doctora. Qué bueno. Yo llamaba para preguntarle si la bursitis tiene algo que ver con el manguito rotador. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, tu participación y aquí estamos para resolver esas dudas. Me gustaría que pusieran de pronto la imagen ahí en el... ¿La que teníamos? La que primera teníamos, o la segunda? Sí, la primera. Bueno, vamos a buscarla. Esta. Esa. Sí. Inmediatamente por encima del manguito rotador que está en azul se encuentra una bursa. Esa bursa es como un tejido graso muy especializado que tiene como por función proteger los tendones y proteger las estructuras óseas. En una fase inicial podría ser un proceso de bursitis, o sea, se inflama primero la bursa y posteriormente podría ya tener compromiso del manguito rotador. ¿Y por qué se inflama esa zona? Las mismas causas, los movimientos repetitivos, algún trauma, levantar objetos pesados. Aquí en Medellín es muy frecuente, como tenemos una gran industria de confecciones, movimientos repetitivos en máquinas planas. Este tipo de desplazamientos así puede afectar mucho. Primero empieza como una bursitis, después afecta ya el tendón, se hablaría de una tendinitis, se agrava a tendinosis y después ya una ruptura. Doctor Salinas, ¿la funcionalidad puede perderse producto de una afectación del manguito rotador? Es decir, que no pueda volver a moverse, a levantarse, que tenga la misma capacidad natural. Absolutamente. Cuando ya hay una fase avanzada, incluso hay pacientes que son demasiado sensibles al dolor, lo primero que hacen es congelar el hombro. Entonces van disminuyendo la movilidad, más disminuyendo hasta que uno encuentra en el consultorio hombros completamente rígidos, se llama uno hombro congelado. No hay ningún tipo de movimiento por el dolor y es bien limitante. Las señoras dicen, no me puedo abotonar la blusa, no me puedo abrochar el brasier, o sea, hay compromiso de las actividades básicas cotidianas. Muy bien, vamos a hacer una pausa institucional, la primera. Cuando regresemos seguimos en esta conversación con el doctor Salinas. Si ustedes tienen inquietudes, preguntas, comentarios, están las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Regresamos en segundos. Medellín Emoción. Entre el 28 y el 1 de agosto, siembra la feria en un recorrido por todos los barrios de la ciudad. Lunes 28 de julio, Parque Central, Corregimiento de Santa Elena. Martes 29 de julio, Parque Mirador de Santo Domingo Sabio. Miércoles 30 de julio, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Jueves 31 de julio, Plaza Botero. Viernes 1 de agosto, Plazoleta Estación Metro Estadio. En Telemedellín, somos feria. Medellín, todos por la vida. ¡25º Clásico Infantil de Ciclismo! El evento más grande de Latinoamérica en esta categoría, con la participación de más de 5.500 niños disfrutando de un día que va más allá de la competencia. Un día para la familia, para el entretenimiento y para la diversión. En directo por Telemedellín, el próximo 27 de julio a las 10 de la mañana. Invitan. Somos feria y disfrutamos nuestras tradiciones.
Copa Telemedellín llega a la final de la primera fase y conoceremos al mejor del semestre. Fundación Camilo Zúñiga, Atlético Nacional, este sábado a las 10 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves. Esta Feria de las Flores ya está encima. El próximo viernes, 1 de agosto, a las 6 de la tarde, empieza el concierto inaugural de la Feria de las Flores. Invite a familiares y amigos que vengan a Medellín entre el 1 y el 10 de agosto para que juntos disfrutemos de nuestra Feria de las Flores, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. Les tenemos una invitación especial para este fin de semana, exactamente para el domingo. Vamos al Twitter. Este domingo 27 de julio, Inder Medellín realizará el Festival de Verano en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Venga, los llevo al Facebook para que lo veamos de manera más detallada. Domingo 27, Festival de Verano, 27 de julio en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Hay rumba caribeña, clases de hidrogimnasia, festival acuático, ciclopaseo de verano, torneo relámpago de vóley playa, maratón de verano, juegos múltiples, y tiene por aquí un pie de foto, una reseña que me gusta. Ante las altas temperaturas que por estos días azotan a la capital antioqueña, bueno es programarse con el Inder Medellín en el Festival de Verano que se cumplirá este domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El instituto preparó una serie de actividades que se desarrollarán entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Actividades en piscina, rumba caribeña y hasta un ciclopaseo harán parte de la jornada, y ahí tienen mucha más información. Visiten nuestro Twitter, @SaludMedellín, nuestro Facebook, Salud Medellín, y conozcan más información de este Festival de Verano, doctora Fanny, el domingo a las 8 de la mañana. Excelente, sí, mucha programación para que no nos quedemos en casita y aprovechemos este veranito en toda su expresión en nuestra ciudad. Pero muy soleado y muy caluroso este veranito. Exacto. Doctor, cuéntenos una cosa. Pues generalmente la evolución y lo que el paciente va narrando es que tiene dolor. La primera fase es que le envían analgésicos, antiinflamatorios, pero ¿hasta qué punto o hasta qué tiempo debería tomarlos si él ve que no le funcionan? ¿En qué tiempo debe pasar inmediatamente al especialista para que ya sea intervenido de otra forma y no avance a la ruptura, que es lo más grave? Desafortunadamente nuestro sistema de salud no puede dar un acceso inmediato a un especialista, pero la consulta del médico general, cuando no hay una respuesta a 10 sesiones de terapia, cuando no hay respuesta a los analgésicos antiinflamatorios, en un mes terapia y no hay mejoría, inmediatamente sería aconsejable remitir a un especialista. Celina Londoño está en Villahermosa. Hola, Celina. Buenos días, felicitaciones por tan ameno programa. Gracias, Celina. Muy bueno, no me lo pierdo pues. Mi inquietud para el doctor es lo siguiente. A mí me operaron del túnel del carpio, claro que no escupo del hombro rotado, no de mi mano. Me operaron el 31 de mayo de este año, hace mes y 25 días. Porque a mí se me encalambra la mano y tengo encalambrados el dedo pulgar, el índice, el del corazón y la mitad de la lunar. A mí me operaron por eso y ya llevo un mes y 25 días y estoy peor. Ya no me duele hasta la muñeca, sino hasta el codo. El dolor, me tomo cada 6 meses un par de acetaminofén. Entonces, doctor, ¿usted qué me aconseja que yo pueda hacer? Bueno, importante después de la liberación de un túnel carpiano es el tratamiento con fisioterapia. Hay que rehabilitar la mano, y uno de los consejos, la gente piensa que cuando se opera un túnel carpiano deja la mano inmóvil para proteger la cirugía. Eso es un error craso. A los 15 días de no mover una mano, hay una mano con una pérdida del 80% de la función. Uno inmediatamente, en los pacientes que hace cirugía, es realizar el movimiento de abrir y cerrar y empuñar con fuerza, porque eso va a permitir que no se queden rígidas las articulaciones de los dedos.
Yo pienso que ella tiene que hacer un programa de fisioterapia muy intensivo, muy juicioso, y si no funciona bien, consultar con el médico especialista que le hizo la cirugía, porque a veces hay algunas complicaciones. Pero inmediatamente terapia, no puede dejar la mano rígida, porque Claro. entre más tiempo la deje quieta, más complicaciones puede haber. Otra sugerencia para la televidente es que ya está en YouTube el programa de hace 2 semanas aproximadamente, donde vino un ortopedista especialista en mano y hablamos de síndrome de túnel carpiano, con unas recomendaciones excelentes. Entonces puede entrar, revisarlo y de ahí también puede tomar recomendaciones. Ahora vamos a ver otra de las preguntas que tiene preparados algunos de los ciudadanos sobre el manguito rotador. Mi nombre es Carlos Alberto Botero. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la edad más propicia para tener problemas del manguito rotador? Gracias, Carlos. Doctor Salinas, la edad más propicia, el grupo de edad en el que más se presenta el problema del manguito rotador. Después de los 50 años, de los 50 a los 60 años, esa es la época en que uno ve más los pacientes con tendinitis de manguito rotador degenerativa, traumática en cualquier etapa de la vida. A propósito de eso, considerando que este es un asunto de desgaste propio de la edad, del avance de la edad, ¿es posible prevenir, es posible tomar medidas para que después de los 50 años no tengamos el problema del manguito rotador? Esta mañana una paciente mía me decía, ¿cómo puedo prevenir el desgaste en la columna? ¿Cómo puedo prevenir? Ojalá hubiera alguna forma de prevenir. Sería, le decía yo, ojalá, exactamente, le decía, eso hace parte del envejecimiento, hace parte... en este momento de la vida nosotros estamos viendo en todo el mundo que la edad promedio ha avanzado muchísimo. En la edad de Jesucristo la edad promedio era 30 años, en este momento está en los países desarrollados en 85, 90 años. Y a medida que va pasando el tiempo por la mejor calidad de vida, la edad va avanzando y estas enfermedades degenerativas se van haciendo muchísimo más frecuentes. Hay más reemplazos articulares, hay más prótesis de cadera, hay más prótesis de hombro por este fenómeno. Lo que sí se puede hacer es evitar muchas actividades repetitivas, o sea, hacer pausas activas en el trabajo. Si yo soy costurera y tengo que estar haciendo este movimiento repetitivo, cada hora hacer una pausa, hacer unos estiramientos, hacer una prevención para que esto ¿Eso no... ayuda? Sí, claro que ayuda bastante. Y hacer consultas, claro. y hacer consultas muy rápidamente. No dejar que esto avance. Cuando ya no puedo mover el brazo, ya las cosas se complican mucho. Claro, y darnos cuenta, como yo trabajo mucho en este movimiento, entonces hacer fortalecimiento para que nos rinda más esa articulación, nos dure más tiempito. Tenemos llamadas de Manizales, Gabriela León. Buenos días, doña Gabriela, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas Muy bien, gracias. gracias. Bueno, mi amor, una preguntita para el doctor, si me hace el favor. Claro que sí. Sino que es que, doctor, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Doctor, lo que pasa es que, ¿cómo le parece que yo estoy sufriendo de la rodilla derecha? Resulta que yo fui a una ecografía, me la hicieron, y entonces allá me dijeron que tenía un quiste, me salió un quiste en la parte de atrás de la rodilla. Y entonces me dijeron allá que tenía que ir donde el ortopedista a una cita, y está la hora que no me han dado cita. Entonces por eso lo estoy llamando a ver usted que me dice, a ver por qué me salió ese quiste, a ver si es de cirugía, porque me dijeron que posiblemente es de cirugía. Bueno, Claro, el quiste, muchas gracias por la pregunta. El quiste que usted tiene es un quiste de Baker, se escribe Baker. Es un quiste en la región, un quiste popliteo, se encuentra en la región posterior de la rodilla y casi siempre en los adultos está asociado en un 80% a alguna ruptura del cuerno posterior del menisco. Ese quiste no sale solo, ese quiste sale porque generalmente hay una ruptura del menisco. Lo que se recomienda cuando hay un quiste de Baker es tomar una resonancia nuclear magnética, determinar si está roto el menisco, hacer primero la cirugía de reparación del menisco y luego en un segundo tiempo o en el mismo tiempo, si es posible, retirar el quiste sinovial o el quiste de Baker, pero casi siempre está asociado a una ruptura del menisco. Después de Manizales regresamos a Medellín, al barrio Moravia. Ángela Bedoya. Hola, Ángela. ¿Cómo están? Muy bien, Ángela. Bájale, por favor, el volumen a tu televisor. Te escuchamos. Sí, muy bien ustedes. Yo les llamaba para hacer una pregunta al doctor. Claro. Lo que pasa es que hace varios meses me resultó un dolor en el hombro y no puedo subir ni la mano completa hasta arriba, ni girar la mano hacia atrás, y no puedo clavar ni hacer nada con ella
porque el dolor es insoportable. Entonces yo quisiera saber por qué ese dolor. Ya he ido al médico y me mandan el diclofenaco, me calma el dolor, pero no puedo hacer mucha función con ella. ¿Cuántos años tienes? Informar qué es eso. Muchas gracias. Bueno, te iba a preguntar cuántos años tienes. 41. 41, perfecto. Muchas gracias por tu llamada. Cuando hay actividades de tipo repetitivo, si tú tienes que barrer mucho, trapear mucho, seguramente estás haciendo una fase 1 de un compromiso de un manguito rotador o puede ser una bursitis también. Ese es como donde está el diagnóstico. Si no se dé con el uso de analgésicos, habría que hacer un segundo paso de un poquito de terapia y si ya no, llevar a una consulta especializada y tomar seguramente alguna imagen que nos pudiera ayudar y aclarar el diagnóstico. Claro que sí. Nuevamente pregunta a los ciudadanos en la calle sobre el manguito rotador para el doctor Jairo. Hola, mi nombre es Valentina del Campo y me gustaría saber qué actividades son las que pueden causar problemas en el manguito rotador. Gracias, Valentina. Doctor Salinas, ¿cuáles son esas actividades que pueden causar problemas en el manguito rotador? Pregunta Valentina. Actividades repetitivas. La edad que tiene Valentina muy seguramente que va al gimnasio, hace muchas pesas, hace movimientos repetitivos, eso puede ayudar a hacer un proceso inflamatorio. Barrer, trapear, levantar objetos pesados, actividades que tengan que ver por encima de 90 grados tienen mucho que ver con las lesiones del manguito. Sigo por esa línea que propone Valentina, cargar pesos, morrales, baldes con agua, esas actividades de carga de peso pueden facilitar problemas en el manguito rotador. Mucho, y si son repetitivas, una carga ocasional pues no necesariamente, pero si yo tengo 55 años, me levanto este tipo de movimiento de carga de peso en extensión, voy a hacer la simulación, esto aquí atrás, levantando por ejemplo un balde o algo pesado en esta posición, muy seguramente me va a romper el manguito rotador. Doctor, después de la ruptura del manguito, pues obviamente las limitaciones van a ser muchas, pero ¿habrían otras complicaciones si no se trata a tiempo? Claro. La idea, voy a ser muy gráfico aquí con mis manos. Este es la cabeza del húmero y el manguito rotador básicamente lo que le hace es un techo. Exacto. A la cabeza del húmero, para separarlo de la otra estructura que es el acromion, que es la parte de la escápula que está aquí arriba. Si se rompe, el manguito rotador hace esto, se abre y la cabeza asciende y va a chocar contra el acromion. Esto va a ser lamentable, es una artrosis severa y va a terminar siempre en un hombro nuevo, en una prótesis, en un reemplazo articular, se atrofian que es lo que hay que evitar, también. porque ese choque de los dos huesos, eso no, pues va a frenar completamente la movilidad y hay que poner un hombro nuevo. Eso es lo que hay que evitar. Básicamente lo que hay que prevenir con las suturas del manguito rotador, con las cirugías, con los tratamientos, es evitar que llegue a una fase ya terminal que obligue a cambiar el hombro. Estas personas que uno ve que a veces para hacer algún movimiento se están ayudando y levantando, posiblemente ya tengan un daño importante. Un daño importante, claro. Cuando ya hay un hombro congelado quiere decir que muy seguramente está roto el manguito rotador y tiene una ruptura de más de uno de los tendones. En el 12 de octubre, Gloria Quiroz. Gloria, buenos días. Buenos días, doctor. Yo quiero hacer una pregunta. Yo hace 3 años vengo sufriendo de un dolor en el hombro y consulté, me dijeron que era el manguito rotador, me hicieron una electromiografía porque las manos no me entumen tanto, me duelen como si estuviera mallagada. Me hicieron una electromiografía y me salió que era síndrome del uso. A raíz de eso yo tengo un dolor muy profundo en la espalda, ya me cogió la cadera hasta la rodilla. Por lo general esto se me hace, es más que todo en el lado derecho. Fui al internista, me mandaron una resonancia de columna y aún el dolor es tan intenso, en este momento estoy incapacitada, el dolor es muy intenso y yo no sé cómo manejar esta parte. Yo pienso que de 3 años a esta parte ya ha sido demasiado el tiempo. Lo último que me dijeron era que era una fibromialgia, yo no sé qué hacer. Muchas gracias por su llamada. Es un caso un poquito complejo, tiene varios componentes. Bastantes. La paciente. Sí, claro, tiene un componente de un dolor en el hombro, además de eso
le tomaron una electrografía porque seguramente estaban sospechando en una lesión del túnel carpiano y el dolor en región lumbar que irradia hacia el miembro inferior, que nos estaría hablando de muy seguramente un compromiso de alguna hernia o un canal lumbar estrecho que esté comprimiendo alguna estructura nerviosa y sea el dolor irradiado. Es bastante complejo, pienso que dar como pautas, pienso que debería buscar una remisión inmediata hacia un ortopedista y analizar como todo el conjunto de todos los síntomas, son demasiados síntomas. Idealmente, especialista en columna. El ortopedista general normalmente le puede dar una guía hacia qué lado va, puede dar una pauta sobre todo de todo el conjunto. Mirar lo del manguito rotador, mirar lo del túnel carpiano y mirar si hay compromiso o no, y si es algo quirúrgico en la columna. Claro. ¿En cuáles casos, doctor Salinas, es necesario acudir a la cirugía? En el manguito rotador, cuando ya está roto, es necesaria la cirugía. Hay rupturas parciales y uno las clasifica en dos. Cuando son menores del 50% del espesor del tendón, podría uno tratar de hacer algún manejo médico. Cuando ya es más del 50% del tratamiento es quirúrgico. Si está roto, obviamente es quirúrgico. Y cuando hay una tendinitis calcificada, o sea, cuando hay unos depósitos de calcio encima del tendón, es absolutamente obligatorio la cirugía. ¿Esa ruptura es muy frecuente? Muy frecuente. Después de los 55 años, o sea, yo semanalmente estoy operando más o menos unos 6-7 pacientes de manguito rotador. Lo que significa que la cirugía es muy frecuente, o sea, se acude mucho a ella. Claro, es muy frecuente porque además no hay otra opción. Cuando está roto el manguito rotador, esto no se va a reparar solo. Claro. Casi siempre es quirúrgico y afortunadamente ya tenemos muy buena evolución en la artroscopia. Esto va avanzando todos los días. Cuando inició la artroscopia, nosotros estamos hablando de una falla en las suturas del manguito rotador de 35, 40, 50%. En este momento esa tasa se ha bajado muchísimo, hay mucha más experiencia. Los anclajes, que son como los tornillitos que se ponen dentro del hueso para amarrar el tendón, están muchísimo más avanzados y las técnicas quirúrgicas se han desarrollado muchísimo. ¿Es riesgoso en el sentido de que producto de la cirugía no se pueda facilitar o recuperar la funcionalidad total del hombro? Depende de la edad del paciente y del grado de la ruptura. Si son rupturas iniciales, el pronóstico es demasiado bueno. En un paciente de 55 años con una ruptura pequeña, donde solamente se pone un anclaje, el resultado es buenísimo. A medida que va avanzando la edad y que el tendón se va atrofiando y que los músculos se van atrofiando, el pronóstico no es tan bueno. Por eso no hay que dejarlo llegar a ese punto. Pero uno puede estar hablando de una recuperación completa con una muy buena fisioterapia, que es importantísimo. Claro. Después de la cirugía, la rehabilitación conjunta, evitar ciertas actividades después de la cirugía y hacer una rehabilitación muy temprana es la base del éxito en este tipo de cirugías. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la rehabilitación, la fisioterapia? Pero después de la cirugía nos quedó muy claro, pero cuando está en esa primera fase, ¿qué es lo más indicado? ¿Terapia física, infiltraciones? En las primeras fases uno hace para manejar el dolor. Yo normalmente no soy muy amigo de las infiltraciones repetitivas. Yo hago una sola infiltración y rehabilito al paciente. Hay dos caminos, o mejoró o no mejoró. Si no mejoró, ordeno resonancia y yo estoy ya casi seguro que me voy a dar un tratamiento quirúrgico. Claro. Porque si es una tendinitis simple, con las recomendaciones que hace el fisioterapeuta, con el tratamiento va a ceder, pero si no cede es porque hay alguna ruptura. Ordeno una resonancia, reconfirmo la ruptura y seguramente va a cirugía. Claro, para ya no voltear más, ir más a la fija. Y está muy activo nuestro eje cafetero, qué rico está Juan Carlos desde Manizales nuevamente. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Llamaba para comentarles un problema. Lo que pasa es que yo trabajé 19 años y medio en una empresa. Salí con 2 hernias cervicales, me duele mucho dolor de cabeza, me duele ya los pies, resulta que la mano izquierda principal mía ya casi no la puedo doblar, los brazos en los dos brazos se me perdieron las fuerzas, resulta de que además de eso tengo depresión mayor, ya me dijeron que era una enfermedad común, me mandaba para el fondo de pensiones y ya llegué a la calificación, a la primera calificación y quedé muy triste, me dieron una calificación de 23%. ¿Eso se puede aspirar que de pronto suba o qué, doctor? Gracias, Juan Carlos, desde Manizales.
él puede recuperar esa capacidad, aumentar esa capacidad que acaban de determinarle en 23%. Supongo que es de funcionalidad, ¿no? ¿Cierto? Exacto. Claro, una pérdida de la función de la capacidad de trabajo del 23%, cuando es mayor de 50% dan pensión. Sí. Esto es un tema muy complicado, que son las leyes, hay unos estatutos, hay unas normas, hay unos decretos donde dicen que dependiendo de la pérdida de qué función se califica con un porcentaje en la pérdida. Esto lo manejan muy bien los médicos de medicina laboral. Alguna vez, en alguna época de mi vida, trabajé algo con medicina laboral en el ejército, pero es muy difícil. O sea, cuando ya hay un primer concepto de que hay una pérdida de la función laboral del 23%, llegar a aspirar a que llegue a por encima del 50% para obtener una pensión es muy complicado. Siempre se pide, uno puede pedir un segundo concepto, lo envían a Bogotá y lo que casi siempre pasa es que disminuyen el porcentaje inicial. Sí. Entonces, en esto hay que ser bastante cauteloso. Ahora, doctor Salinas, tratando de interpretar también a Juan Carlos y de orientarle y ayudarle, tal vez él también plantea el asunto de su funcionalidad corporal y de recuperar funciones. Él podría, producto de la terapia, tratamiento, cirugía, no sé, alternativas de tratamiento, recuperar funcionalidad. Si hay un canal cervical estrecho como el que plantea el paciente, muy seguramente le han tomado alguna resonancia y con la resonancia se ve si es de cirugía o no. Si no es de cirugía, si ya el neurocirujano descartó o el cirujano de columna descartó completamente la cirugía, hay que pensar en un proceso de rehabilitación, valorarlo un fisiatra, que es un médico especialista en rehabilitación, y hacer un programa de fisioterapia intensivo y manejo de dolor por una clínica del dolor, y la recuperación muy seguramente va a ser posible. Bueno, hay posibilidades entonces para este televidente. Está en Buenos Aires, Seleni Sabogal. Buenos días, Seleni, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Primero quiero felicitarlos por el programa porque realmente es muy útil pues, para la comunidad. Muchas gracias. Y tengo para el doctor una preguntita. Es que imagínense que yo tengo una sobrina que tiene 7 años. Ella desde muy pequeñita, ese manguito rotador, como que digo yo que es el manguito rotador, como que se le zafa. En un momento ella está haciendo algún movimiento o algo y se le zafa uno de los huesitos y ella misma se lo compone. A veces duele y a veces no. La llevaron donde el médico, la verdad no sé si la vio el ortopedista, y lo que le dicen es que eso es normal en los adultos, pero que en ella, pues sinceramente muy raro, que era la primera vez, pues tampoco la mandaron donde ningún ortopedista, dijo que no había nada que hacer, que tocaba pues como dejarla así, a ver cómo avanzaba. Entonces yo quiero saber si me recomiendan que es mejor que consulte con un ortopedista ya particular o algo, o si es verdad que no se puede hacer nada. 7 años tiene la niña. Bien, Seleni, pero lo que está narrando pareciera más, doctor, es una luxación del hombro, que es que el hombro se sale de ese espacio donde lo estábamos viendo que debe estar acomodadito, pues el húmero. Exactamente, es una luxación recidivante de un hombro, se sale, y si lo hace voluntario, hay algunos pacientes que son tan laxos, tienen una hiperlaxitud ligamentaria, que solamente con la forma de contraer flexibles, sale el hombro y lo luxa. Eso es de tratamiento y tiene que consultar inmediatamente con un ortopedista porque son lesiones no traumáticas, luxaciones no traumáticas, y requiere no tratamiento quirúrgico, pero sí un tratamiento médico y una rehabilitación bien importante para que cada vez que se salga el hombro no lesione más las estructuras del hombro. Que lo fortalezca. Nos vamos, doctora Fanny, a la última pausa institucional y ya regresamos con el doctor Salinas. Bloque final para terminar de resolver este asunto del dolor y de la enfermedad en el manguito rotador. Ya volvemos. Como silletero llevo 25 años. Ese era nuestro sustento. Era un honor para uno pues vestirse y comprar todas las cositas con el producto del jardín. Mis papás llevaban esas silletas de flores a la plaza de mercado 1 o 2 de la mañana y las iban filando en la acera, y eso se veía pues algo muy espectacular, muy bonito. De ahí entonces que nació el desfile de silleteros al ver esa galería de flores a la 1 o 2 de la mañana. Eso fue en el año de 1957. Y esta es la hora, pues, en el día de hoy que el desfile es organizado con toda espectacularidad, con todas las de la ley.
La agenda saludable de esta semana trae diversos eventos para que se programe, disfrute y salga de la monotonía por medio de actividades que promueven la salud física y mental. El Festival Coral de Medellín, José María Bravo Márquez, es un evento cuyo objetivo central apunta a compartir experiencias, repertorios y resultados artísticos de cada grupo participante de los diferentes países asistentes, para contribuir al fortalecimiento de la actividad coral. Este tendrá lugar los días 25 y 26 de julio en la iglesia de Santa Gema de 11 de la mañana a 10 p.m. Hasta el 27 de julio, el INDER de Medellín realizará jornadas de inscripción para los interesados en participar de hidrogimnasia en los 9 escenarios acuáticos administrados por el instituto. Esta oferta es gratuita, pero con cupos limitados. Para quienes no alcancen a inscribirse, el instituto realiza cada 3 meses jornadas de inscripción de acuerdo con los cupos disponibles en cada una de las piscinas. Para mayor información, consultar la página web www.inder.gov.co. Hasta el domingo 27 de julio tendrá lugar en Medellín el Festival Internacional de Poesía en su versión número 24, que año tras año trae poetas invitados de diferentes lugares del mundo. Este año tiene como temática Celebración de la Tierra con los pueblos originarios por la paz mundial. Para consultar la programación del festival, ingrese a www.festivaldepoesiademedellin.org. La Cuarta Pared es un proyecto de la Biblioteca EPM, operado por la Corporación Cinefilia, que busca la integración de la comunidad de la ciudad de Medellín, el área metropolitana y el departamento con artistas académicos, humanistas alrededor del cine. Las inscripciones para el ciclo 2 son hasta el 28 de julio y el curso va desde el 16 de agosto hasta el 20 de septiembre. Este tendrá lugar en la Cinemateca de la Biblioteca EPM. Para mayor información, consulte la página web www.grupoepm.com. Una oferta bastante amplia para este fin de semana, desde actividades en el INDER completamente gratuitas y todas las actividades culturales donde ahí encontrarán ustedes también las direcciones para poderse inscribir, festival de poesía, cine, en fin, no hay excusa para quedarse en la casa este fin de semana. Hay muchas actividades. Recuerden el Festival de Verano del INDER en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot este domingo desde las 8 de la mañana con una variedad, gran cantidad de actividades para que participen en el Festival de Verano. Y un asunto a propósito de esto de nuestra agenda que les quiero mostrar es la página de la Feria de las Flores, la página oficial, porque ahí está toda la programación día por día. De hecho, ahí está pasando en este momento www.feriadelasfloresmedellin.gov.co para que se enteren de todos y cada uno de los eventos de nuestra Feria de las Flores. Me encanta, la Feria de las Flores es A para mí mí una dicha. Bueno, doctor, hablemos, antes de que hablemos de lo que le iba a preguntar, mejor démosle paso a una de las preguntas de ciudadano que todavía nos hace falta. Mi nombre es Álida Ramírez. Yo quisiera saber cuál es el tratamiento de las enfermedades del manguito rotador. Gracias, Álida. Tratamiento, doctor Salinas. Otra vez, ya hemos tocado algunos varios elementos. puntos. Sí. Primero, la primera fase, analgésicos, antiinflamatorios. Sí. Se puede hacer alguna infiltración única. Vuelvo y repito, las infiltraciones repetitivas no son lo mejor. Cuando usted infiltra repetitivamente con un corticoide puede lesionar más el manguito rotador y puede desencadenar otras cosas graves. Y ya la última fase es una fase quirúrgica. Quiero referirme a la artroscopia, que es la cirugía. Antes se abría completamente el hombro para reparar un manguito rotador con unos procesos de recuperación muy, muy largos. Eran 6 meses después de la lesión y el paciente todavía no movía. Ahora ya se hace una artroscopia, que es abrir unos orificios muy pequeños, una cirugía mínimamente invasiva. Se llega hasta el punto, se reavivan todos los bordes, se ponen unos anclajes y en esos anclajes salen unos hilos y con esos hilos se amarra nuevamente el tendón al punto donde estaba. La recuperación es muchísimo más rápida, el dolor es muchísimo menor para los pacientes y tienen una tasa de efectividad muy, muy importante.
Aproximadamente ¿a cuánto tiempo un paciente después de esa cirugía puede estar haciendo su vida normal? Con una buena rehabilitación, con una buena terapia, que van de 20, 40 sesiones de fisioterapia, más o menos en 3 meses tiene que estar con una recuperación del 100%. Cuando aparecen, doctor Salinas, esos primeros síntomas que usted nos decía, la fase 1, la tendinitis, además de consultar, obviamente, ¿es bueno inmovilizar, tratar de no mover mucho ese brazo hasta la consulta? ¿O qué debe hacer un paciente que empieza a sentir dolor? Yo no recomiendo nunca la inmovilización porque se pierde la movilidad. En un paciente que los meten en un cabestrillo llega con el hombro completamente rígido. Es disminuir la actividad que desencadena, disminuir actividades repetitivas, pero no dejarlo completamente quieto porque eso puede producir un hombro congelado. ¿Qué actividades o qué ejercicios se puede recomendar como para fortalecer el hombro para aquellas personas que lo utilizan mucho en su trabajo? Hay unas terapias, cuando hay ese tipo de actividades es mejor consultar con un fisioterapeuta, sí. Ir al médico, ir a una fisioterapia. Por ejemplo, en el centro de ortopedia donde nosotros trabajamos en el COE hay un grupo de fisioterapeutas excelente que recupera. La primera fase son movimientos pasivos, no se hace nada contra fuerza, sino muy lo que el brazo pueda dar. Ya después entra una fase de manejar los arcos de movimiento, lograr que el brazo recupere completamente el movimiento, y en la fase 3, la última fase del tratamiento con las terapias, es fortalecer los músculos que están lesionados. El desgaste, doctor Salinas, ¿normalmente se da en ambos hombros o solo uno? Casi siempre uno si uno es diestro, termina operando primero el que la mano es dominante y finalmente el otro, porque porque uno maneja en casi todas las actividades los dos hombros. Entonces es muy común que se presenten alto porcentaje hay tratamiento para los dos hombros. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por esta excelente explicación, muchas llamadas de los televidentes, nos resolvió muchas dudas. No, con muchísimo gusto, cualquier inquietud, el Centro de Ortopedia del Estadio, en el COE, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, fue un programa delicioso, muchas gracias a todas las llamadas, a todos los televidentes que nos hicieron las llamadas. Muchos participaron hoy, muchas gracias, porque realmente eso es lo que más enriquece y nutre este programa. Nosotros, por lo pronto, doctora Fanny, llegamos al final de esta semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable, pero por supuesto el lunes aquí estaremos. Exactamente, una semana muy productiva y con muchísima participación de ustedes, que es lo más importante para nosotros. Descansen mucho este fin de semana, aprovechen esa agenda saludable y el lunes nuevamente 11 de la mañana. Un tema bastante importante es el Día Mundial de la Hepatitis. Vamos a hablar de esta enfermedad que todo el mundo piensa que es solamente infecciosa, pero tiene varias causas y casi siempre es prevenible. Entonces que pasen feliz tarde y feliz fin de semana.